este vídeo veremos toda la instrumentación virtual que se encuentra en la pestaña de instrumentación. Veremos cómo se seleccionan, cómo se le indican los parámetros a medir y cómo se conectan a los diferentes circuitos para realizar la simulación. Empezaremos por el multímetro, de forma que lo vamos a seleccionar y lo arrastramos hasta la zona de trabajo. Una vez en la zona de trabajo, vamos a cliquear 2 veces sobre él y nos aparece este cuadro de diálogo, donde podremos seleccionar qué tipo de medida vamos a realizar, dándole a la A de amperímetro, V de voltímetro y omega de ómetro. Y también seleccionaremos si vamos a medir tensiones alternas o tensiones continuas. Por defecto nos va a aparecer como voltímetro para medir tensiones continuas. Para realizar las medidas seguiremos el siguiente procedimiento. Desde el terminal positivo del multímetro desplazaremos, por ejemplo, para medir la tensión en R2 a un punto de conexión para colocarlo en paralelo y desde el terminal negativo al otro extremo. Recordar que al medir corriente continua es importante tener en cuenta la polaridad del multímetro. Una vez conectado, simplemente vamos a darle a la opción simular y nos va a aparecer la caída de tensión en los terminales de R2. Para medir corriente, vamos a medir la corriente total del circuito, por lo tanto vamos a abrir el circuito en este punto. Colocaremos los terminales del multímetro en el punto de conexión. Colocaremos el multímetro en modo amperímetro y le daremos a simular. Y nos aparecerá la medida de corriente total del circuito. Para medir resistencia, recordar que para medir resistencia no debe haber ninguna tensión en el circuito. Vamos a medir, por ejemplo, R1. En este caso la polaridad nos da igual. Colocamos en paralelo el multímetro, colocamos la pestaña para medir ohmios y le damos a simular. Y nos aparece efectivamente que la resistencia mide 100 ohmios. Si la fuente de tensión fuese alterna en vez de continua, como es este caso, simplemente tendríamos que cambiar al icono de tensiones alternas y realizaríamos el mismo procedimiento. Seleccionemos el generador de funciones. De la pestaña Instrumentación corresponde al segundo ítem. Lo seleccionamos y lo arrastramos a la zona de trabajo. Como siempre, haciendo doble clic sobre el ítem nos aparece el cuadro de diálogo de selección. En la parte superior seleccionaremos la forma de onda, senoidal, triangular o cuadrada. A continuación nos aparece el cuadro de frecuencia. En esta parte pondremos el valor numérico de la frecuencia y utilizando each seleccionaremos los diferentes múltiplos y submúltiplos de la magnitud. En este caso, hercios, kilohercios, etc. El ciclo de trabajo aparece por defecto al 50%. Este parámetro normalmente se va a utilizar con señales cuadradas y determina el tanto por ciento de la señal que estará en valor alto. La amplitud, en este caso pone 1, es 1 voltio de pico. Y en el siguiente cuadrado, modificándolo variaremos el parámetro de la magnitud a medir, kilovoltio, voltio, milivoltio. La tensión offset es la tensión positiva o negativa continua que se le añade a la señal senoidal, triangular o cuadrada. Cuando veamos el osciloscopio veremos algún ejemplo. Con respecto a la conexión, el punto central sería el punto 0 o el punto que deberíamos de conectar a la masa. Si conectamos el punto 0 con el semiciclo positivo, tendríamos una señal de 1 voltio de pico iniciándose en el semiciclo positivo. Si conectamos el punto 0 con el punto negativo, tendríamos una señal de 1 voltio de pico iniciándose en el semiciclo negativo. Y si conectamos negativo o positivo, tendríamos una señal de 2 voltios de pico, 4 voltios pico a pico. El tercer ítem de la pestaña de instrumentación sería el osciloscopio.
Ya lo he desplazado a la zona de trabajo y he dado doble clic sobre él para que se abriera nuestro cuadro de diálogo. Veamos poco a poco cuáles son los elementos que podemos ver. En primer lugar tendremos esto que sería la pantalla de representación de la señal dentro del osciloscopio, la base de tiempos donde con estas flechas hacia arriba y hacia abajo estableceremos la base de tiempos que necesitemos, el canal A, voltios por división, donde con estas flechas aumentaremos o disminuiremos la escala vertical del osciloscopio, y el canal B igual. También tendremos los botones de corriente directa, que es el que aparece normalmente pulsado, GND, y AC, con el filtro activo para eliminar la componente continua de la señal. En esta parte tendremos la selección de Tiger, que no vamos a utilizar en este vídeo, pero que posteriormente veremos para qué sirve. Con respecto a la conexión, en este punto tendremos la entrada del canal A, en este punto la entrada del canal B, y este punto superior sería la entrada de tierra o nuestro referente de cero. Veamos qué ocurre cuando pulsamos sobre el botón de expandir. Se nos abre la misma pantalla que teníamos antes, pero bastante más clara a la hora de ver cada uno de los elementos. En donde tenemos en el Tiger rampa de subida, rampa de bajada, canal 1 o canal A y canal B, voltios por división, la base de tiempo, y en los próximos ejemplos veremos para qué sirve el desplazamiento de estas barras que tenemos de canal 1 y canal 2 para a la hora de realizar la medida utilizando estos cuadros de diálogo. Veamos el siguiente ejemplo, en donde simplemente he conectado el generador de funciones con el osciloscopio. Vamos a observar que el canal 1 lo he conectado al ítem positivo del generador de funciones, el canal 2 lo he conectado al ítem negativo, y como veis el punto central va a masa y he utilizado el punto de masa. Le he puesto una frecuencia de 1 kHz, un ciclo de trabajo del 50% y una amplitud de 1 voltio. Vamos a darle al botón de iniciar la simulación y como veis no se observa adecuadamente la señal. Vamos a darle al botón de pause y vamos a intentar ajustar. Lo primero que vamos a hacer es ajustar nuestra base de tiempo, la línea horizontal, segundos por división, y vamos a ir variando la señal de forma que podamos verla adecuadamente. En este caso, la deflexión vertical o la escala de voltios por división del canal A y el canal B no hace falta modificarlo, puesto que está puesto a 1 voltio por división, y se ve perfectamente que la amplitud que teníamos puesta corresponde a un cuadro. También podríamos utilizar un sistema de visualización para diferenciar los dos canales. Paramos la simulación y vamos a ver, cliqueando 2 veces sobre la línea que va hacia el osciloscopio, podemos elegir que en este caso el canal 2 sea de color rojo, le damos a aceptar, y la línea que va hacia el canal 1, cliqueando 2 veces sobre él, sea de color azul. Le damos a simular, le damos a pause y como veis corresponde el canal 1 al color azul y el canal 2 al color rojo. También voy a aprovechar para explicaros que en este caso, como veis, no se ha terminado de completar toda la pantalla, pero simplemente utilizando el cursor que tenemos debajo, desplazándolo hacia la derecha, podíamos completar la pantalla. Y podemos también modificar la escala de la base de tiempos y la de voltios por división, modificándose la visión. De cualquier modo, podíamos realizar la medida. Como dije antes, si utilizamos el punto central con el semiciclo positivo, línea azul, va a empezar en el semiciclo
hacia el semiciclo positivo, y si utilizamos el punto central con el punto negativo, se iniciará hacia el ciclo negativo. También para realizar las medidas puedo utilizar las barras de desplazamiento 1 y 2 que tengo en los extremos del osciloscopio. En este caso, por ejemplo, puedo desplazar la barra 1 a la cresta de la señal y la barra 2 la desplazo a la cresta siguiente, con lo cual podría medir la diferencia entre T1 y T2, que es de 1000 microsegundos, que corresponde a una frecuencia de 1 kHz. O también podría medir el periodo desplazándola en cada uno de los extremos. Si tuviese dos señales, podría medir también el desfase que existe entre una y otra. Veamos ahora, como os decía cuando veíamos el generador de funciones, una señal cuadrada cuyo ciclo de trabajo es del 30%. Como veis, está en bajo y solo el 30% de la señal está en alto. O bien, una señal triangular de la misma forma. La diferencia que podemos ver es que si yo modifico al 50% de 50% del ciclo de trabajo, la señal es simétrica. Veamos también una señal cuadrada. Y que si le modifico el ciclo de trabajo, como veis, solo representa, en este caso, el 10% de la señal cuadrada en alto. Veamos ahora esta configuración típica de un circuito RC, donde vamos a medir el desfase que se produce a una frecuencia determinada, en este caso de 10 Hz, en donde hemos utilizado la R5 como resistencia de referencia para medir la corriente. Recordaros, como siempre, que un osciloscopio solo mide tensiones, pero en este caso utilizamos R5 para medir la corriente que circula por ella, ya que es de un ohmio solo. La línea azul nos representa la tensión de entrada y la línea roja del osciloscopio la corriente que pasa a través de R5. Utilizando los cursores laterales podemos medir la diferencia que hay entre el inicio de la corriente con respecto a la tensión, y con estos datos poder calcular el desfase que existe en este circuito RC. Por último, aprovechando esta parte de instrumentación, vamos a utilizar el trazador de Bode. Lo he sacado a la zona de trabajo y he abierto el cuadro de diálogo. Con respecto a la conexión, el trazador de Bode lo que nos va a medir es la relación entrada y salida o ganancia que tiene un circuito. En este caso podríamos ver la configuración típica de un filtro de paso bajo o de paso alto. En mi caso voy a hacer la comparación de un filtro de paso bajo. Por lo tanto, el ítem de entrada, estos dos botones, los voy a conectar a la entrada de tensión, y los dos botones de salida, como quiero medir el filtro de paso bajo, lo voy a conectar al condensador. Como veis, he conectado en paralelo los dos botones de IN a la entrada y los dos botones OUT en paralelo con el condensador. Una vez realizado esto, no modifico los valores que tengo en estos dos cuadros y le doy al botón de simular. Y como veis, tengo la curva característica de un filtro de salida de paso bajo. Para medir cuál sería sus valores, desplazo la barra lateral que tiene aquí hasta conseguir una variación de aproximadamente unos menos 3 decibelios. Y en este cuadro me va a aparecer la frecuencia aproximada de corte de este filtro según la configuración que he realizado.
De igual modo, si pulso sobre el botón de fase, me aparecerá la curva de forma que podría medir el desfase que tiene este mismo filtro. Veamos como resumen un conjunto de la simulación, en donde tenemos el generador de funciones con una frecuencia de 10 Hz, un ciclo de trabajo del 50% y una amplitud de 10 voltios de pico, el osciloscopio con ambos canales, el azul canal 1 que sería el canal de entrada y el rojo el canal 2 que sería la tensión en el condensador, un multímetro puesto en modo amperímetro para medir la corriente total del circuito en corriente alterna y un trazador de Bode que nos va a dar la relación de entrada-salida en el condensador para medir el filtro de paso bajo. Muchas gracias.